Listo. Muy bien, pues bienvenidos muchachos a la primer clase virtual de la tercera semana del tetramestre. Estamos en la materia Matemáticas 2, que es álgebra, y seguimos trabajando con la unidad número 1, que es Introducción al álgebra. La clase anterior estuvimos trabajando con lo que son las propiedades de los números reales, la clasificación de los números reales. Por ahí vimos lo que son las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, cómo se le conoce cada una de sus partes. Y por ahí estuvimos trabajando también con lo que es la jerarquía de operaciones para utilizarla al momento de resolver combinaciones de operaciones. Por ahí vimos que el primer paso de la jerarquía o el primer nivel es resolver todas las operaciones que estén dentro de paréntesis. Luego, en el segundo paso, vimos que tenemos que resolver todo lo que sean potencias y raíces, pero como no habíamos visto nada sobre ese tema, nos lo brincábamos al tercer paso, al tercer nivel, que eran multiplicaciones y divisiones, y al final dejábamos lo que son las sumas y restas. Bueno, como nos estuvimos brincando lo que eran potencias y raíces, vamos a continuar con esta primera unidad viendo lo que corresponde a este tema, potencias y raíces. Ok, entonces vamos a comenzar primero con potenciación. La potenciación es la acción de multiplicar un número por sí mismo dos o más veces. Dentro de la potenciación vamos a ver dos elementos que son muy importantes. El primer elemento es la base. Tenemos que identificarla siempre. La base pues es el número o la expresión que vamos a multiplicar a sí mismo varias veces. ¿Y quién me va a decir cuántas veces lo voy a multiplicar? El exponente. Ok, el exponente es un número pequeño que se encuentra en la parte superior derecha de una base y este es el que nos va a decir cuántas veces debemos de multiplicar la base a sí misma. Ok, la potenciación también puede ser conocida como exponencial o potencial. Y pues como les digo, está compuesto siempre por una base y un exponente. Por ejemplo, tenemos aquí la expresión. A ver, por ahí. Ahí está. Tenemos la expresión 8 elevado al cubo. Esto dice que es igual a 512. Bueno, este numerito que es el 8 sería la base, que es la que se va a multiplicar a sí mismo varias veces. Y este numerito que está arriba a la derecha es el exponente. O sea, el exponente me está diciendo que el 8 se debe multiplicar a sí mismo 3 veces. Entonces aquí yo estaría multiplicando 8 por 8 por 8. Si nos vamos por partes, 8 por 8 son 64 y luego 64 por 8, por el tercer 8, pues nos da 512. A este resultado se le conoce como producto de la potencia, porque si se dan cuenta, es producto porque lo que estamos haciendo es multiplicar. Estamos multiplicando varias veces nuestra base. Por eso es que se conoce como producto. ¿Ok? Déjenme reescribir aquí arribita nada más para que no se les vaya a olvidar. A ver, por ahí está la plumita. Para que tengan así como el recordatorio. Ahí va. Sería 8 al cubo, pues es igual a multiplicar 8 por 8 por 8, 3 veces. Y esto nos da 512, ¿ok? Ese sería un ejemplo de un exponencial o potencial, ¿ok? Más ejemplos. Vamos a ver por acá. 8 al cuadrado. Esto se lee como 8 al cuadrado o también 8 elevado al cuadrado. Como el exponente es un 2, pues me está diciendo que el 8 se va a multiplicar a sí mismo 2 veces. 8 por 8 son 64. ¿Ok? Otro ejemplo más. 9 al cubo. Este se puede leer como 9 al cubo o 9 elevado al cubo. Esto pues es igual a multiplicar 9 por 9 por 9. 9 por 9 son 81 y 81 por 9 729. Luego tenemos 5 elevada a la cuarta potencia o 5 elevado a la cuarta potencia. Este me está diciendo que el 5 se va a multiplicar a sí mismo 4 veces. 5 por 5 son 25, por 5 125, por 5 625. ¿Ok?
Fíjense lo que sucede con los negativos. Aquí yo tengo un menos 4 que voy a elevar al cuadrado. Pues el exponente me dice que yo debo multiplicar el menos 4 por sí mismo 2 veces. Entonces yo voy a multiplicar menos 4 por menos 4. Ojo aquí con los signos. Esto es bien importante, que no me los ignoren. Como el negativo está dentro del paréntesis y el exponente está fuera del paréntesis, ahí toda la base es el menos 4. ¿Ok? Entonces, menos 4 por menos 4 y menos por menos es más, o el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y 4 por 4 son 16. Fíjense que cuando una base negativa se eleva a una potencia par, su resultado se vuelve positivo. ¿Ok? Recordemos que una potencia par, pues es un número múltiplo de 2. Puede ser que el exponente sea un 2, un 4, un 6, un 8, un 10, un 12, 14, etcétera. Y cuando yo estoy elevando un número negativo a una potencia par, pues el resultado se vuelve positivo. Pero miren lo que pasa con este ejemplo, menos 3 al cubo. Esto es igual a multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3. Si nos vamos por partes, menos por menos es más por menos, menos. O negativo por negativo es positivo, positivo por negativo es negativo. ¿Ok? Ahí está el comportamiento de los signos. Y luego 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. Ahí está el resultado. ¿Ok? ¿Qué va a suceder cuando tengamos números negativos? Si los tengamos que elevar a una potencia impar, pues el resultado nos vamos a dar cuenta que se va a quedar negativo. ¿Ok? Recordemos que cuando hablamos de potencias impares, pues hablamos del 3, del 5, del 7, del 9, del 11, del 13, del 15, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí se repite lo que habíamos comentado, las reglas de los signos la semana pasada. Cuando teníamos una cantidad par de factores negativos, pues el resultado se iba a convertir en positivo. Y cuando teníamos una potencia impar, perdón, cuando teníamos una cantidad impar de factores negativos, pues el resultado se iba a quedar negativo. Entonces yo les decía en ese momento que recordáramos bastante eso porque esto tiene que ver con la regla bueno, con una observación, ¿verdad?, del comportamiento de las potencias, ¿ok? Entonces es prácticamente lo mismo que veíamos en aquella clase, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Sí, es que no sé por qué de repente como que como que se bloquea el micrófono. Ah, ok, les decía, estos son los modelos más típicos de calculadora que yo he visto que a veces llevan a la escuela, entonces ya ustedes chequen cuál es el modelo que ustedes tienen, cuál es el que se parece. Los círculos encerrados en color azul, los círculos en azul les dicen cuáles son los botones que pueden ustedes utilizar para elevar al cuadrado. Los botones que están en color verde son los que les dicen cuál es el botoncito que pueden utilizar para elevar al cubo.
Y los botones que están en rojo son los que pueden utilizar para elevar un número a una potencia mayor al cubo. Solamente acá en la calculadora rosa no hay un botón para elevar al cubo, entonces se tendría que utilizar el rojo para elevar al cubo. ¿Ok? Entonces ya ahí ustedes les voy a pedir que jueguen con su calculadora para que ustedes chequen en qué orden tienen que utilizar sus botones. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar a las reglas de los exponentes. Y esto es hasta aquí vamos a estar viendo el día de hoy para que pues vayamos como procesando la información y en la siguiente sesión que tengamos pues ya nos enfocamos en platicar sobre los radicales o lo que son las raíces. ¿Ok? Y bueno, en las reglas de los exponentes vamos a ver pues las más importantes. La primera es la regla del producto. Dice, cuando dos o más exponenciales de igual base se multiplican, los exponentes se suman. Esta es una frase clave. Los exponentes se suman. Vamos a remarcarla. Por ahí me fui chueco, pero eso es lo importante. Dice, y la base queda igual. Y esta sería nuestra regla general. Tengo un número a o una base a elevada a la potencia m y la estoy multiplicando por otra base a, pero que tiene un exponente a la n. Como las dos bases son iguales, en mi respuesta la base a pasa directo a, pero fíjense cómo los numeritos, los exponentes se suman, m más n. Y aquí vamos a ver ejemplos. Tengo x cúbica por x cuarta por x quinta. La base que estoy manejando es la x. Por lo tanto, la x pasa directo y lo que voy a hacer es sumar los exponentes. 3 más 4 más 5, pues eso es igual a 12. Por lo tanto, mi respuesta sería x a la 12ª potencia o x a la 12ª potencia. Otro ejemplo, a al cuadrado por a la quinta por a. Observen bien. Los tres exponenciales o las tres potenciales es la letra A, tienen la base A, por lo tanto la base A va a pasar directo a mi respuesta, pero vamos a sumar los exponentes, que en este caso sería un 2 más un 5 más un número 1. ¿De dónde sale ese 1? Pues de esta A que no tiene exponente. Cada vez que ustedes vean una letra o una base que no tiene exponente, automáticamente recuerden que ahí hay un 1 invisible. ¿Ok? Con que exista la letra o con que esté la base, quiere decir que su exponente es 1, que por lo menos una vez existe esa base. Entonces, recuerden, cuando vean una letra sin exponente, su exponente es un 1 que está invisible. Vamos a ponerlo bien porque no parece un 1. Ahí está. Entonces sumamos 2 más 5 más 1 y eso es igual a la base a elevada a la 8ª potencia. Tenemos el siguiente ejemplo, a a la 7ª por a al cubo. ¿Cuál sería el resultado? A la 10ª potencia. Muy bien, a la 10ª potencia. Si tenemos, por ejemplo, c a la quinta por c al cubo, ¿cuál sería la respuesta? C a la 8ª potencia. Así de fácil, muy bien. ¿Se fijan? Aquí no les puse, pero vamos a agregar un ejemplo. Imagínense que tengo 5 al cuadrado que multiplica 5 a la cuarta. Uno de los errores más comunes es multiplicar 5 por 5 son 25 y luego 2 más 4 son 6. Este es un error. Así no se resuelve. Recuerden que primero me voy a fijar cuál es la base que se está utilizando. La base es el 5. Entonces aquí dice la regla que la base va a pasar directo en la respuesta, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta sería 5 y luego sumamos los exponentes. 2 más 4 son 6. Entonces aquí queda como 5 elevado a la 6ª potencia. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Vámonos con la segunda regla, que es la regla del cociente. Cuando nosotros hablamos del cociente, ¿a qué operación básica nos estamos refiriendo? A la división. Exactamente. Dice aquí, cuando dos exponenciales de igual base se dividen, al exponente del numerador, o sea, al de arriba, se le resta el exponente del denominador, o sea, lo de abajo. Y la base se deja igual.
Y tenemos aquí la regla general. Una base a elevada a la potencia m dividida entre una base a elevada a una potencia n, pues es igual a la base a. Pero fíjense cómo ahora al exponente de arriba, que es la m, le resto el exponente de abajo, que es la n. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos x a la octava entre x al cubo, pues fíjense cómo la base que se está utilizando es la x. Entonces yo voy a poner x a la 8 menos 3. O sea, al 8 de arriba le resto el 3 de abajo. Y eso es igual a x a la quinta potencia. Siguiente ejemplo. Y a la novena potencia entre y a la quinta. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Y a la cuarta potencia. Bien, y a la cuarta potencia. Luego, y a la sexta entre y a la séptima. ¿Cómo quedaría ahí el resultado? Y menos una potencia. Exacto, porque nos queda así. Al 6 de arriba le resto el 7 de abajo, entonces me va a quedar negativo. Y a la menos 1. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver qué hacer cuando qué hacer cuando nos sale un exponente negativo, porque pues ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de los negativos para que se comprenda por qué hay que convertirlo a positivo, ¿sí? Por lo pronto vamos a dejar este así. Fíjense en este siguiente ejemplo, 7 a la novena entre 7 a la sexta. Es 7 a la tercera potencia. Exactamente, porque nuestra base es 7, el 7 permanece en el resultado y luego al 9 le quito 6, me quedan 3. 7 a la tercera potencia o 7 al cubo. Fíjense en este ejemplo, se ve muy feo, pero no lo es, está sencillito. Fíjense cómo aquí el 45 no trae exponente, entonces pues su exponente es como si fuera un 1, pero el exponente 1 pues casi no nos importa, al menos que tengamos varias bases iguales. Abajo tengo también un 5, entonces como estos no tienen exponente mayor a 1, estos números, el 45 y 5, los vamos a dividir normalmente. A 45 lo divido entre 5, me va a quedar 9, esto es igual a 9. Y luego a cada letra le vamos a ir restando siempre lo de abajo. Por ejemplo, aquí a la A, que tiene exponente 2, le voy a restar un 1, que aquí sí me importa. 2 menos 1, pues queda 1. Para la B, 3 menos 2 me queda 1. Para la C, 4 menos 3 me queda 1. Y para la D, 5 menos 4 me queda 1. Entonces fíjense cómo aquí el resultado final sería este. 9 A, B, C, D. Porque en todas las letras, al restar, pues la solución es 1 en su exponente. ¿Ok? Acá pasa lo mismo. 27 entre 3 es 9. Para la A, 5 menos 3 son 2. Para la B, 6 menos 2 son 4. Y para la C, 4 menos 1 son 3. ¿Sí se fijan? Vamos restando cada letra correspondiente por los exponentes. ¿Ok? ¿Dudas con estos ejemplos? No, maestra, ninguna. Ok, gracias. Son 5 reglas. Vamos por la tercera regla. Regla número 3 es la regla del exponente 0. Esta regla está bien sencillita. Es de las 5 es la más fácil, pero eso es donde más se equivocan. No sé por qué. Fíjense, esta regla dice que todo número diferente de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1. Si yo tengo a la 0 es igual a 1. Solamente que la a no puede ser 0. O sea, yo no puedo elevar 0 a la 0. Eso no existe. Me va a marcar un error. Ok, pues igual ustedes lo pueden checar en sus calculadoras de elevar 0 a la 0 y les va a marcar un error matemático. Ok, no se puede, no existe ese resultado. Por ejemplo, 8ABC elevado a la 0, pues es igual a 1. 10.000 elevado a la 0 es igual a 1. 0 elevado a la 0, ese es el único que no existe. Y menos 7 elevado a la 0 es igual a 1. Todo lo que ustedes quieran elevar a la potencia 0 siempre va a ser igual a 1. Esa es una regla que se tiene que respetar. La única excepción es esta de aquí. 0 a la 0 pues no existe. ¿Ok? ¿Dudas?
No es. Ok. En un concurso de matemáticas, nosotros, bueno, no sé si les comentaron el tetra pasado, cada tetra de fin de año, o sea, el tetra de septiembre-diciembre, ya sea noviembre o diciembre, hacemos un curso de matemáticas, entonces ya yo llevo, ¿qué? Cinco concursos que yo he sido el coach, y de los 5 años hemos ganado una vez, o sea, de los 5 años que yo he estado, hemos ganado una vez, y en los demás pues hemos quedado en segundo lugar, hemos quedado en tercero, pero siempre andamos en los primeros tres. Y yo en una de las clases de coach, les decía a los alumnos, les recordaba esta regla, ¿verdad? Acuérdense que todo número diferente es 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1. Y luego que en el concurso le toca a mi equipo, ¿cuál es el resultado de, era algo así, como que 10,000 a la 0? ¿Y qué creen que dijeron? 0. Cero. Dijeron 0, sí, y yo estaba como que no, ¿por qué dijeron 0? Entonces no sé por qué, o sea, ya me ha pasado muchas veces en los exámenes de Mate 2, en los exámenes en presencial, que yo revisaba y les poníamos así, 8 ABC a la 0, y me ponen 0, y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué será que lo relacionan? A lo mejor por la potencia, o no sé, ¿verdad? Pero siempre esta es la regla en la que más fallan. Siempre el resultado que ponen es 0, pero acuérdense que es 1. Siempre acuérdense, 1, 1, 1 es la respuesta de cualquier número elevado a la potencia 0, con excepción de 0 a la 0. ¿Ok? Entonces, abusados ahí con eso y abusados en los exámenes. La cuarta regla es la regla del exponente negativo. Recuerden que el exponente nos dice cuántas veces. A ver, Gemma quería comentar algo. Sí, algo de lo anterior que dijo usted, que no sabía por qué ponían 0 en lugar de 1. Pienso yo que como al elevar un número a la potencia se multiplica, y en una multiplicación convencional siempre cualquier número multiplicado por 0 da 0. Ajá, sí, sí, sí. Se va uno con la finta de que pues es 0. Sí, yo sí llegué a pensar eso, ¿verdad? Pero pues a lo mejor sí, yo creo es la razón, como que se nos va porque también uno de los errores más comunes es que, por ejemplo, si yo pongo 3 al cuadrado, como que multiplican directo, 3 por 2 son 6. Y pues no, eso no, ¿verdad? Eso es un error. Porque el exponente no es un factor. El exponente me dice cuántas veces vamos a multiplicar la base a sí misma. Entonces sí, yo creo que también puede ser por ahí que se van con la idea de que se multiplica por 0. Pero no, o sea, no es que se multiplica por 0. Realmente lo que pasa aquí es esto. Eh, por ejemplo, en la regla del cociente, yo tengo bueno, vamos a poner un valor, 9 al cuadrado entre 9 al cuadrado, ¿verdad? La base es 9, la base pasa igual, y luego al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Aquí si yo resto 2 menos 2, pues ahí me da 9 a la 0. Pero sin hacer este proceso de restar exponentes, recuerden que cuando yo divido algo entre sí mismo, ese resultado es igual a 1. Por eso es que decimos que 9 a la 0 es igual a 1, porque es como si nosotros quisiéramos reinterpretar esto como un cociente, como una división, y de ahí sale que si yo divido algo arriba y es lo mismo aquí abajo, pues esa fracción es equivalente a un entero. De ahí sale el por qué la respuesta es 1. Porque en algunas otras ocasiones sí me han preguntado, ¿pero por qué es 1? O sea, como que no le hayamos. Y bueno, esa es la razón. Que un número elevado a la 0 lo reescribimos como un cociente o una fracción, donde estamos dividiendo la misma base arriba y abajo. Y si dividimos lo mismo en una fracción, pues eso es igual a un entero. De ahí sale el por qué siempre esto es igual a 1. ¿Ok? Entonces Ahí ahí ya tiene vamos. más lógica. Sí, sí, de hecho sí. Ese es el por qué. ¿Ok?
Muy bien. Y bueno, la regla del exponente cero nos dice que, bueno, antes de leer esto, el exponente lo que nos dice es cuántas veces voy a multiplicar la base a sí misma. Si yo tengo, por ejemplo, 3 al cuadrado, pues yo ya sé que esto es igual a 3 por 3. 3 por 3 son 9. Pero si yo tengo 3 a la menos 2, ¿cómo voy a representar que el 3 se va a multiplicar a sí mismo menos 2 veces? Entonces ahí también como que no es lógico. ¿Cómo será menos 2 veces? O sea, yo sé que 2 veces pues es repetir a sí mismo, pero menos 2 veces como que no tiene lógica. Entonces por eso cada vez que tengamos un exponente negativo, lo que nosotros tenemos que hacer es convertir ese potencial de una forma que el exponente sea positivo. Y la manera es esta. O, tenemos que crear un valor que sea equivalente a una fracción donde el coeficiente va a quedar en el numerador y el exponencial o el potencial va a pasar al denominador como exponente, con exponente positivo. Por ejemplo, a a la menos n. Pues eso va a ser igual a 1 entre a la n. ¿Ok? Por ejemplo, el y menos 1. Aquí hablamos de coeficiente, el numerito que los acompaña. Por ejemplo, aquí no lo acompañaba nadie, pero podemos pensar que había un 1 invisible, por eso el 1 se queda arriba. Aquí también podemos pensar que este y a la menos 1 tiene un coeficiente 1 invisible, entonces ese 1 se queda en la parte de arriba y este y pasa a la parte de abajo, pero en lugar de que siga siendo negativo el 1, ahora pasa a positivo y pues ya también sabemos que el 1 positivo pues no se pone. Entonces prácticamente eso es lo que hacemos, como convertir el potencial en fracción. Este otro ejemplo, 4x a la menos 3. El 4 es el que va a quedar arriba y el x a la tercera potencia o el cubo es lo que pasa a la parte de abajo. Cuando tenemos así varias letras, todo lo que sea positivo se queda arriba y lo que sea negativo lo paso abajo, pero con su signo contrario. Aquí, por ejemplo, el 7 pasa directo, el a cuadrada pasa directo, este b a la menos 2 lo paso abajo al denominador, pero ya positivo, b al cuadrado. Este c a la cuarta es positivo, queda arriba igual. Y este d a la menos 5 lo paso a la parte de abajo ya positivo. Aquí, este es un 4 a la menos 2. Entonces aquí me voy a imaginar que tengo un 1 que se está multiplicando solamente para dejar un 1 en la parte de arriba, que no se quede así sin nada. Y luego este 4 a la menos 2, pues lo paso como 4 al cuadrado. Y ahora sí esto ya se podría resolver. 4 por 4 son 16. Entonces 4 a la menos 2, pues es igual a un 16avo. Igual eso también se puede convertir como en decimal. Pero esa es como que la forma en la que debemos de convertir un exponente negativo a positivo, siempre como que pasándolo abajo de una fracción. Y por último tenemos la regla de la potencia de una potencia. Dice, cuando un exponencial es elevado a otra potencia, se multiplica el exponente de adentro por el de afuera. Por ejemplo, a la m, que queremos elevar a la potencia n, pues multiplico m por n y ya, se crea un nuevo exponente, pero la a sigue siendo igual. Aquí tengo x al cuadrado por x al cuadrado que quiero elevar a la quinta potencia, pues aquí multiplico 2 por 5, que es igual a x a la décima. W al cuadrado que quiero elevar a la octava potencia, pues es lo mismo que multiplicar 2 por 8 y nos queda W a la 16ava potencia. ¿Qué pasa cuando tengo varios números, letras ahí revueltos? Pues ahí nos vamos a ir por partes. Aquí este menos 7 lo tengo que elevar también al cubo. Menos 7 por menos 7 por menos 7. Ay, ¿cuántas veces dije? Menos 7 por menos 7 por menos 7. 3 veces, ¿verdad? Ahí nos va a dar menos 343. Porque acuérdense que esto sería así. Menos 7 por menos 7 por menos 7. Tengo una cantidad impar de factores negativos, pues el resultado permanece negativo. 7 por 7 son 49 y 49 por 7 son 343. De ahí sale este valor. Y los demás, pues ahí ya no hay falla. X tiene exponente 1 por 3, pues x al cubo. Para la y, 3 por 3 son 9. Para la z, 4 por 3 son 12. Y listo. 5 al cubo, 5 al cuadrado que quiero elevar a la cuarta potencia, pues es 2 por 4 y sería 5 a la octava. Aquí nos vamos así como desglosado. 7 al cuadrado pues es 9 y w cuadrada al cuadrado pues es w a la cuarta. Acá también hay otro ejemplo.
de un menos 5, un número negativo que se eleva a una potencia par, que es a la cuarta. Ahí recuerden que se vuelve positivo. 5 por 5 por 5 por 5, 625. Y luego para la x, 2 por 4 son 8, o sea, x a la octava. Y para la y, 3 por 4 son 12, o sea, y a la 12ª potencia. ¿Ok? Y hasta ahí le estaríamos dejando. Esas son las 5 reglas de los exponentes. Yo lo que les aconsejo es que vayan avanzándole a la tarea, vayan realizando algunos ejercicios de la actividad número 4, que son los exponentes, para que vayan como practicándolo, y la próxima sesión, si llegan a tener alguna duda, pues que podamos preguntar, ¿ok? Gema, ¿alguna duda? Sí, ¿me puede explicar otra vez el de que tiene 7W a la segunda potencia, por favor? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, maestro. sí, maestro. Yo les decía que cuando una letra pues no trae exponente, pues sabemos que una letra o una base, su exponente es un 1, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, esos exponentes se estarían multiplicando por el que está afuera. Por eso aquí les puse 1 por 2, pues es 2. O sea, esto es 7 al cuadrado. Y acá w al cuadrado por 2, 2 por 2, pues aquí sería w a la cuarta. Y los 7 al cuadrado, pues son 49, y w cuarta ya pasa directo. ¿Ok? Ah, ok, ya. Ahora sí, ya lo entendí, gracias. O nos podemos ir directo como nos fuimos acá. Menos 7 al cubo, pues es este. Bueno, ya no me deja escribir ahí. Me tapó algo aquí. Pero es menos 7 al cubo entre paréntesis, y luego ya lo podemos desglosar como menos 7 por menos 7 por menos 7. ¿Ok? ¿Alguna otra duda antes de retirarnos? No, ya, maestro, era todo. Gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿Todo bien? No, maestro, yo creo que surgen las dudas ya cuando estamos haciendo los ejercicios. Practicando, sí. Por eso les digo, vayan practicando, por favor, en la actividad 4, que es la que sigue ahí de su manual. Vayan viendo las instrucciones, lo que les pide. En los primeros ejercicios, pues es nada más elevar a la potencia. Ahí pueden usar su calculadora. Y luego después viene esto de aplicar las reglas de los exponentes, que lo que pretendemos es reducir la expresión. Si yo tengo una multiplicación, reducirlo a un solo término. Si tengo una división, reducirlo también a un solo término. Igual, pues identificar ahí qué reglas se está utilizando, y están como agrupados los ejercicios. De tal número a tal número de ejercicio son multiplicación, de tal número a tal número son cocientes, de tal número a tal número es la regla del exponente cero, y así ustedes van a ver que están por grupos. Entonces vayan haciendo algunos, y si hay alguna duda de eso, lo vemos en la siguiente sesión que tenemos, antes de continuar con radicación, que sería la operación inversa de la potencia. ¿Ok? Entonces le dejamos hasta aquí. Nos vemos la siguiente clase que tengamos. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho, y cualquier cosa estamos ahí al pendiente en nuestro grupo de WhatsApp. Igual, maestro, Gracias, cuídese maestro. mucho. Nos vemos. Hasta luego, cuídense.